A todos, muy buenos días. Sabemos que los hondureños todos estamos pendientes del accidente aéreo de ayer en Roatán, Islas de la Bahía. 12 personas han muerto, aunque una persona desaparecida, que ya la hacemos por fallecida, todavía está en la profundidad del mar. Aproximadamente son 49 metros la profundidad del mar donde se hundió esta aeronave de Lance. Sobrevivieron 5 personas, milagroso, sobrevivieron 5 personas en estado de shock postraumático, como es la reacción típica del ser humano ante semejante tragedia. Apenas acababa de despegar la aeronave, se supone que son fallas técnicas, problemas con los motores. En TN5 Estelar, un pescador que faenaba justamente como a las 6:15 de la tarde, vio junto a su compañero cuando el avión se vino a pique y se fue al fondo del mar. Inmediatamente estos heroicos hondureños asistieron a las personas y pudieron subir a su embarcación a 4 o 5 sobrevivientes. Ahí he estado leyendo los relatos de los medios digitales, incluido tunota.com, y de los medios impresos que tomaron ese testimonio que ayer transmitiéramos en TN5 a las 9 de la noche. Él estaba en un estado, el pescador, en un estado realmente de aflicción por lo que vio. Ni siquiera quiero yo repetir cómo describió el estado de algunos cuerpos. Pero qué cosa, sobrevivieron 5 personas que han sido trasladadas a partir de las 7, 8 de la noche de ayer hacia San Pedro Sula, donde están siendo atendidas. Vamos a requerir seguramente en el transcurso del día más información de parte de la Autoridad de Aeronáutica Civil. Miren, yo que tengo tantos años de dar cobertura a hechos como este, recordamos aquellos accidentes de Sasa. Yo reporteaba, moderaba algunos noticieros. Bueno, el último accidente, Carlos, si te acuerdas, el de Sasa, ya trabajaba aquí en Televicentro, 21 de octubre de 1988. Transmitimos, no fue ese, estoy mintiendo. Estoy hablando, recordándome ya trabajando en TN5, del avión, correcto, que le quedó corta la pista y cayó casi al lado de Camosa. 96 fue eso, ¿verdad? Ahí transmitimos en directo, Rosana Guevara dirigía el noticiero, lo moderaba y yo estaba transmitiendo justamente desde ese sector. Pero a donde quiero llegar es que cuántos reportajes no hemos hecho, no digo que este es similar, sobre el mantenimiento de las aeronaves. Y esto, por favor, tenemos que profundizarlo, porque a través de la historia reciente, y cuando digo historia reciente me estoy refiriendo a los últimos 50 años, han salido informes de colusión entre la Autoridad de Aeronáutica Civil y las líneas aéreas hondureñas. Colusión. Cuando digo colusión es que Aeronáutica, no digo, insisto, que en este caso es lo mismo, porque esto tiene que investigarse, se pone de acuerdo con las aeronaves y les permite a algunas volar sin el mantenimiento debido, el mínimo mantenimiento, es lo que quiero decir. Entonces, uno de mis invitados lo invitan a Roatán para dar una conferencia. Aquí tengo a un funcionario público, o para ir a resolver un problema competente que compete a su institución. O viene la gobernante y le dice, quiero que vayas mañana a Islas de la Bahía porque hay un evento y me representarás tú. No te preocupes, está listo en el aeropuerto a las 7:30 que te vas en un vuelo de una de las líneas aéreas que viajan para Islas de la Bahía. Uno se sube en esos aviones, que son aviones pequeños, viejitos,
y no sabe las condiciones del mantenimiento de esa aeronave. Yo es lo primero, por eso sufro cuando me dicen que tengo que viajar en un avión, en un vuelo interno, un avión nuestro. Sufro por eso, sufro, porque a través de los años me he dado cuenta de el mantenimiento precario, y no quiero atentar contra los empresarios, los inversores de este rubro, pero así ha sido. Exdirectores de aeronáutica han dicho, miren, allá hay muchas fallas, muchas debilidades en el mantenimiento, y esa colusión permanente es la que vuelve inseguros los vuelos, y la mayor parte de hondureños no lo sabemos. Yo que transmití tanta información sobre este tema, por eso es que me da un tremendo temor. Eso le decía a Luz Madrid hace algunos minutos. Yo ahora voy a preferir irme en ferry mejor a... Si ya de por sí estaba traumado con esos vuelos en aviones pequeños, no digamos ahora. No se trata de meterle miedo a los hondureños, ni de querer golpear la industria aérea del país, que por cierto es una industria que en comparación con años anteriores realmente no es tan poderosa, pero sí advertir que debemos tener más cuidado, porque todo el mundo coincide que a ese avión le fallaron los motores ayer. Le fallaron los motores y por eso se vino a pique. 12 víctimas, aunque una está desaparecida. Y es el copiloto. Estaba escuchando a Isaac Álica aquí en Telecinco Matutino hace algunos minutos, cuando comenzó el noticiero, que es el que todavía no ha podido ser rescatado. Aún y con las olas, ayer en la noche, las últimas horas, a principios o en las primeras horas de este día, los buzos rescataron a 4 personas, impresionante, pero se quedó una entre el amasijo. Bueno, ya voy a pedirles a ustedes algún comentario. Fíjate, Monchito Matute, sí. Sarita Carranza, yo creo que un día antes, Sara Carranza, nuestra compañera periodista, en este avión vino de Roatán acá a Tegucigalpa. Mire. Sí. Mire cómo es Dios. Sí. Ramón, ¿el último elemento sobre esta tragedia? Bueno, habló el señor Carlos Padilla aquí en el matutino hace unos minutos, él es de Aeronáutica Civil, y dice que no tuvieron ningún tipo de comunicación, la única comunicación, Renato, buenos días, Renato, disculpe, sí. Ya usted también buenos días, Monchito, claro. Desde que comenzaste te estoy viendo, desde las 5:40. Gracias, Renato. Sí. Ayer casi usted terminó casi a las 5:50 10:50 y pico de la a noche. A las 11 de la noche. Sí, entonces estábamos viendo el noticiero. Y mire que dice él, Carlos Padilla, que no tuvieron ningún tipo de comunicación antes del desplome de la aeronave. Sí. Creo que no les dio tiempo a la tripulación por esa vuelta que querían hacer, Renato, porque aparentemente la premura del tiempo, lo que querían ellos hacer es retornar hacia el aeropuerto, hacia la pista del Manuel Gálvez de Roatán, y no se dio ningún tipo de comunicación, dice el señor Padilla. Le estoy hablando que él es el director de Servicio de Aeronáutica Civil, y dice que lastimosamente la única comunicación que hubo fue al momento que pidieron ellos solicitar despegar de la pista. Luego, pues ya lo que conocemos todos los hondureños que pasó. Habló también don Michael Weimeyer, directivo de la Asociación de Empresas de Aerolíneas del país, y dice que ellos hacen una revisión permanente de toda la flota, pero dio a entender que están hablando con el Estado de Honduras, tengo entendido que con Aeronáutica Civil, para buscar algunos mecanismos de mayor control. Yo le pregunté que qué tipo de controles. Solo se limitó a dar generalidades. Me imagino que se está trabajando en alguna estrategia, Renato. Como dicen allá en mi pueblo, después del trueno, padre mío, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que hay que buscar algunas condiciones mejores en los aeropuertos del país, en las pistas que tenemos y en la flota de aeronaves. Monchito, no hay que buscarle mucho a esto. La tragedia del país, la gran debilidad del país. Que conste, insisto, no estoy hablando de este caso porque desconocemos solo lo que han dicho, que le fallaron los motores. Corrupción, Moncho, corrupción histórica. ¿Cuántos informes han salido de las componendas? Es decir, no, mira, vos podés volar en esa aeronave. No es que se va a caer mañana. No, viene
le dice el de aeronáutica a la compañía, pero te advierto, hay que arreglar esa parte del avión. Pero puedo volar, no, sí, es un mantenimiento mínimo, pero por favor, asegúrate de comprar ese repuesto, porque te puede fallar. Así son las cosas, es corrupción, y no es irresponsabilidad mía estar diciendo las cosas así, es que así ha sido históricamente. Ojalá que el gobierno de la presidenta Castro profundice una investigación realmente sobre esta temática aérea. Moncho, 25 años el próximo jueves TN5 matutino. Es correcto. 25 años. Monchito, y usted es fundador, ¿verdad? Dice Renato que sí, pero antes de hablar del matutino, el frente a frente también. Sí, pero hoy queremos destacar el matutino, porque el frente a frente nació como una sección del TN5 matutino. Frente a frente es hijo de TN5 matutino. Entonces hoy al padre lo que es del padre, a TN5 matutino. Dirige ahora Ramón Matute, que comenzó con Jorge Alberto Zelaya Munguía, que luego estuvo Juan Carlos Sierra, y que ahora también con mucha eficiencia. Yo admiro a Moncho Matute y a todo ese equipo. Trabajan con el menor número de periodistas de todos los noticieros de Televicentro y hacen un noticiero como si fueran 10, 15 reporteros. Y todo se debe a que este Moncho es un agudo periodista. Cultiva la fuente. Yo le digo a mis compañeros, aprendan de Moncho, cultiven la fuente, cultiven la fuente, cultiven la fuente. No se anden abrazando con la fuente, hay que tomar distancia de la fuente, pero cultívenla, cultívenla. Y es lo que hace este joven periodista Ramón Matute, cultivar la fuente, que pareciera que el noticiero tiene como 10 reporteros, lanzando últimas horas, entrevistas. Por eso yo felicito al director de TN5 matutino, don Ramón Matute, y a todo su equipo, porque hacen una labor enorme aquí dentro de la estructura noticiosa de Televicentro. Entonces, cuéntame de tus inicios, de dónde llegaste, cuando te llamó la empresa o Jorge Zelaya y te dijo, Moncho, lo queremos aquí, que hay un noticiero matutino en Canal 5 de Televicentro. Te dice que es una muy buena historia. En el año 1999, yo estaba en otra empresa televisora, trabajando. Tenía como unos 7, 8 meses de trabajar. En esa misma empresa estaba Jorge Zelaya, Fanny Velázquez, Nancy Jones, ¿se acuerda de ella? Claro, fue compañera de aula, Nancy, mi amiga. Alejandra Rodríguez. Alejandra, igual. Ramón Morales. Claro, Monchito, sí. Javier García. Sí. Todo este equipo se vino prácticamente a dar los inicios de lo que se llamó primero Noticiero TVC, ¿se acuerda usted? Claro, sí. Correcto. Jorge Zelaya se vino con todo este equipo. Esto fue en el 99. Noviembre, diciembre fue de preparación. Enero, febrero, ya en marzo, el 20 de marzo sale al aire el noticiero. Yo seguí en la otra empresa trabajando. Jorge Zelaya me llama en el mes de abril. El noticiero tenía, Renato, 2 semanas, cerca de 2 a 3 semanas de estar al aire, cuando Jorge Zelaya me llama y me dice, bueno, quiero que se venga, lo he estado observando a usted y me gustaría que estuviera parte de este equipo informativo. Hombre, le digo yo, para mí es un halago, pues, es una bonita experiencia, y trabajar en Televicentro yo creo que es la aspiración que tenemos la mayoría de los periodistas, Renato. Sí. Entonces, ¿tomaste la decisión? Me vine para acá, pero espéreme, pensé que solamente me había llamado a mí. Oye, yo ya sentí un pujido aquí a mi lado derecho. Y el tema central, así que por eso te estoy apresurando. Y cuando yo llegué acá, ¿sabe quién estaba? Estaba Aldo Romero y Noemí Torres, que también nos iban a contratar, Renato. Sí. Yo dije, las esperanzas se me desvanecen, pero no. Ese mismo sábado Jorge habló conmigo, me contrató a Aldo, contrató a Noemí, y nos formamos parte de este equipo de noticias que ahora pues cumplimos 25 años, Renato. Sí. Patrullas nocturnas, coberturas bajo las lluvias, coberturas bajo el frío, coberturas bajo el sol, coberturas de todo índole fuera del país, y me siento orgulloso de ser parte de esta historia informativa de cada mañana aquí en la Corporación. Lo estás haciendo bien, Ramón, lo estás haciendo bien. Te lo dice un amigo que también ya tiene muchas décadas de trabajar en esto, y lo estás haciendo muy bien.
Y dirige también un foro a las 6 de la tarde en TSI. Día político. Día político. Moncho es de los que me imagino se va durmiendo como a las 11:30, 12, y cuando hay un evento nocturno como el de ayer, desde la cama, a mí me han dicho que le dice la esposa, deja eso, hombre, dormí. Seguro que, ya que descansaba. Con esto de Islas de la Bahía estuvo hasta la 1 de la mañana. Mira, Isacali, te quiero a tal hora. Con los compañeros de San Pedro Sula, te quiero a tal hora. ¿Por qué? Con el productor, Edgardo III, sacándole prisa. Así es. No, y pendiente del foro también. Es un buen periodista, don Ramón Matute, y todo el equipo que trabaja en TN5 Matutino, así que me complace saludarlo. Vi el rostro de Melvin Paguada, que dio voz, ¿eh? Melvin Paguada, sí, un histórico comunicador del aeropuerto. Sí. Pero mire, Renato, tampoco quiero dejar desapercibido. Lucecita Madrid está con nosotros todos los sábados acá en el Matutino. Claro, Luz es una de las jóvenes contrataciones de Televicentro también que se desempeña con mucho éxito. Todos los compañeros se desempeñan con mucho éxito. Así que felicidades, Ramón. Gracias, Renato. Gracias por sus consejos también, porque lo quiero hacer público. Los consejos de Renato pues, han sido... Las cosas son como son. Quien no sigue consejos de los mayores fracasa. Mire, los consejos de Renato han sido muy oportunos, muy oportunos. Y esto de cultivar fuentes le hemos aprendido a él. Gracias, Renato, por su consejo. Bueno, Monchito, que esté bien. Saludos también a Jorge Zelaya y a Juan Carlos Sierra. Muy bien, sí, se desempeñaron. Muy bien. Se desempeñaron con éxito aquí en la empresa. 25 años más entonces, Monchito, ahí coordinando. Bueno, para mantenerse 25 años más hay que trabajar fuerte. Perseverar todos los días. Pedirle sabiduría a Dios. Sí, que mantenerse es lo difícil en esto. Muchas gracias, Ramón. Saludos, Renato. Ya no aguanto los pujidos aquí del general Isaías Barahona. Mucho gusto. Buenos días, un honor. ¿Qué tal, general? ¿Cómo está usted? Gracias a Dios, muy bien. Bueno, primero es un honor compartir este programa con usted y con sus invitados, con la abogada Pineda y don Eugenio Sosa, pero realmente me sumo a ese dolor que siente el hondureño desde anoche hasta hoy en la mañana por esta tragedia. Mire, ahí usted tiene razón, la corrupción es parte del problema, porque hay estándares que deben cumplirse, nacionales e internacionales de aeronavegación, para estar seguros que los aviones que se ponen al servicio del público estén en las mejores condiciones. Sí. Pero no solo el avión, el piloto debe estar continuamente garantizando que esté en la capacidad de volar, los aeropuertos, las ayudas de navegación, los protocolos mismos deben estar actualizados. O sea, hay un sistema que a veces aflojamos porque queremos ser buenos o porque somos amigos y se nos olvida que tenemos responsabilidades. Así que, y esto no se queda solo en el tema aeronáutico, esto hay que llevarlo a todo, lo que usted acaba de hablar. 25 años de un programa al que felicitamos como TN5, igual, merece un tratamiento continuo con la calidad, con la oportunidad de la información, con la fidelidad que debe haber en cuanto a lo que se dice y el impacto que se va a provocar. O sea, debemos ser profesionales, debemos asumir los roles nuestros en todas las áreas, si soy médico, si soy profesor, si soy lo que sea que esté haciendo, si soy agricultor, debo ofrecer el mejor producto, debo cuidar que ese producto tenga las condiciones ideales para que la sociedad lo reciba y sea beneficioso. O sea, tenemos que cambiar en Honduras, tenemos que sacar algunos resabios, algunas mañas que tenemos e ir a lo que realmente le da valor a una sociedad, que es apeguémonos a valores, apeguémonos a principios, apeguémonos a la ley, que al final de cuentas es lo que más nos garantiza vivir en orden. Así que, sin duda alguna, hoy, esta mañana, vamos a tener un encuentro importante que ojalá lo logremos conducir hacia el hondureño, porque tenemos que despertarnos de ese sentimiento y esa visión de que Honduras no puede seguir en la ruta y con el ritmo y el paso que hemos llevado hasta hoy. Hay mucho que cambiar. Claro, claro. Nos complace que el director del Instituto Nacional de Estadísticas, el sociólogo Eugenio Sosa, esté con nosotros esta mañana. Bienvenido, Yujin, como le digo yo en los pasillos cuando lo miro a Eugenio. Gracias, Renato, por la invitación. Igual es un gusto estar acá con Ana Pineda y con el general Isaías Barahona, con la abogada. Bueno, lamentar esta tragedia, realmente estuvimos, desde que se dieron las primeras noticias,
hasta casi el final de las principales transmisiones, y viendo que la mayoría pues no logró sobrevivir, una cantidad bastante grande, solo 4 entiendo que fueron 5 y que lograron pues uno que está desaparecido, pero se sabe que está en el fondo del mar, ¿no? Yo creo, Renato, que ante un hecho como este y como muchos otros que suceden en el país, la gente siempre espera saber qué fue lo que pasó realmente. Sí. Yo creo que ese es el tema principal, porque de alguna manera el no saber y con bastante certeza, objetividad, deja cosas pendientes. O sea, qué fue lo que pasó, pasan los años, a veces se vuelven a presentar situaciones similares y bueno, eso no puede ser. Entonces yo creo que hay un gran compromiso de todos aquellos actores que están involucrados directamente en brindar un informe a la sociedad. Lo merecen las familiares, en primer lugar, que son los que reciben las víctimas, la sociedad hondureña y las mismas instituciones, pues, para que hagan de la mejor manera lo que tienen que hacer. Y las mismas empresas, Eugenio, porque esto deja incertidumbre, entonces la gente ya no quiere volar. Sí, yo creo que todos hemos usado de alguna manera. Les conviene que sepamos qué es lo que pasó para hacer las correcciones, sí. Estas aeronaves las hemos usado en algún vuelo interno, incluso creo que algunas de ellas me salen de Centroamérica o salían antes, estas naves pequeñas. Generalmente a Guatemala. A Guatemala, efectivamente. Y bueno, igual, felicitar a Ramón Matute, que le hemos visto tanto en Noticiero de la Mañana como el que tiene en la tarde, y pues tiene mucho dinamismo y también mucha audiencia a sus programas. Claro, gran periodista. Gracias, Renato, por y su equipo. Gracias, Eugenio. Abogada, qué gusto también tenerla usted hoy en el programa. Ana Pineda. Muchas gracias, estimado Renato. Un gusto saludarlo a usted, por supuesto, a la audiencia y por el honor que me da de compartir con dos personas, al profesor Eugenio Sosa, a quien conozco desde hace muchos años. No he tenido la oportunidad de conocer y tratar al general, pero igual es un placer hablar de un tema de trascendental importancia en este momento y, al igual que ustedes, lamentar esta tragedia que el día de ayer tuvimos la oportunidad tristemente de conocer, y externar mi solidaridad a los familiares de estas 12 personas, y esperando que hechos como estos no vuelvan a acontecer, y sobre todo por esas razones que con preocupación usted ha externado. Claro, y a quien más conocimos fue Aurelio Martínez Suazo. Sí. Ahí observé que estaban presentando en el matutino un video de la canción más exitosa de Aurelio Martínez. Por favor, si lo colocamos antes de que Luz Madrid intervenga con el título del programa y la primera pausa comercial. ¿Fue diputado, Aurelio? Sí, que estaba escuchando. Que fue diputado. Sí. Fue diputado. Murió una ciudadana de origen francés. Murió. ¿O está dentro de las sobrevivientes? Vaya, ya me enredé yo. Pero aquí tengo la lista. No vaya a ser que esté entre las sobrevivientes y que yo la esté dando por muerta. Por favor, producción, confírmeme rapidito para salir de este bache al que me he metido. Es que ya me acosté tarde, si estos nombres los repetimos en la noche. He escuchado que la habían llevado. Falleció la francesa, ¿verdad? A San Pedro la habían llevado. Lo han confirmado. Estoy en un bache y sáquenme del bache. No, quiero la información porque ya no encuentro ni la lista. Permítanme. Bueno, ya le voy a confirmar. ¿Perdón? Sobrevivió, claro. Ven cómo son las cosas, Sí, hombre, sobrevivió. Bueno, Aurelio era el más conocido. ¿Tenemos el video de Aurelio? Mientras tenemos aquí la lista de los pasajeros de la avioneta accidentada, observamos a Aurelio con uno de los videos exitosos, un cantautor hondureño que está entre los fallecidos de este accidente aéreo de ayer en Roatán. Y este es el título del programa de hoy con Luz Madrid. Es una arista entre las muchas aristas que vamos a abordar esta mañana. Aquí están los sobrevivientes. Sí, ahí está la francesa. Entre los sobrevivientes, las 5 personas que sobrevivieron y que están siendo tratadas en San Pedro Sula. Vamos con el título del programa de esta mañana, Luz. Bienvenida. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados televidentes. Tenemos la pregunta en pantalla. Para usted,
¿Cuál es el mensaje del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas cuando ayer en Frente a Frente expresó: no se aprovechen de la nobleza de las Fuerzas Armadas? Puede enviar su opinión, hacer sus preguntas y comentarios al número de WhatsApp 9773-6065 y también recuerde encontrarnos a través de las redes sociales como Frente a Frente HN. Estamos también haciendo la transmisión en vivo en nuestro canal en YouTube, también en Facebook y a través de TVC Play. Si usted sale de su hogar puede continuar con la transmisión del foro a través de lo digital en estas 3 transmisiones: Facebook, YouTube y a través de TVC Play. Frente a Frente presentó el tema del día. Hay que darle el contexto a la gente que nos está viendo, esa expresión que pronunció ayer en Frente a Frente. Admite que fue penoso y vergonzoso lo del domingo 9 de marzo y que el Ministerio Público investigue los causantes de esa tardanza en el traslado de las maletas. Y fue ahí cuando expresó que no se aprovechen de la nobleza de las Fuerzas Armadas y prometió a Honduras que el 30 de marzo todo será diferente. Por lo menos 30 de noviembre, perdón, todo será diferente. Que en lo que respecta al rol de las Fuerzas Armadas, según la Constitución de la República con las elecciones, van a ser más rigurosos. ¿Por qué? Hay que admitirlo, se vieron arrastradas las Fuerzas Armadas a este problema originado. ¿Dónde? Ahí es que tiene que investigar bien el Ministerio Público. ¿Dónde se originó esta tardanza en la entrega de maletas electorales? Ahí se vieron arrastradas las Fuerzas Armadas, culpables o no, cómplices o no. Ayer dijo aquí el general Rubén Hernández y 2 oficiales más que el factor tiempo los comprometió, porque se les entregó todo a última hora y entonces tuvieron ellos que duplicar, triplicar esfuerzos para llegar a las 10, 11, 12 del mediodía a algunos lados y en otros hasta las 9 de la noche llegaron las maletas. Fue ahí en ese contexto cuando dijo: no se aprovechen de la nobleza de las Fuerzas Armadas. Ah, ¿tienes la cita? Pongamos la cita, ligamos la pausa y después yo escucho los comentarios de nuestros panelistas presentes, Ana Pineda, Isaías Barahona y Eugenio Sosa. Hayan muertos. Esa es nuestra misión, esa es nuestra disposición, nuestra actitud institucional. Sí, hay una lección aprendida, pero esto pues nos sirve para, como decía el Chavo, para aprender en aquel programa de Chespirito, que no se aprovechen de nuestra nobleza. Y esta vez pues se quisieron aprovechar de nuestra nobleza institucional, pero gracias a Dios siempre resultaron las elecciones limpias, transparentes y confiables, a pesar... El tráfico es presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Buenos días, 7:31, el tráfico vehicular en el Distrito Central. Nos ubicamos específicamente a la altura del Boulevard Suyapa, un tremendo tráfico vehicular si usted viene del Hospital Escuela y se dirige a sectores como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De igual forma, el Boulevard Centroamérica, a la altura de Hondutel, también de Emisoras Unidas. Si usted se dirige hacia el centro de Tegucigalpa, hacia el Boulevard Juan Pablo también, hay tráfico vehicular bastante saturado a esta hora del día cuando son las 7:32. Tómelo en cuenta, amigos televidentes que miran Frente a Frente, estas 2 rutas importantes del Distrito Central. Tony Munguía les ha informado el tráfico vehicular en Frente a Frente. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. Redes Sociales es presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad.
Recuerde opinar a través del número de WhatsApp y a través de la cuenta X Frente a Frente HN. Para usted, ¿cuál es el mensaje del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas cuando ayer en Frente a Frente expresó: no se aprovechen de la nobleza de las Fuerzas Armadas? Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad. Y dijo también, se quisieron aprovechar de nuestra nobleza. ¿Cómo entender esto? Y ya en sentido prospectivo, abogada Ana Pineda, pensando en las elecciones del 30 de noviembre próximo. Renato, yo creo que cuando se trata de analizar el desempeño de la institucionalidad, cualquiera que sea el nombre de la institución, tenemos que procurar descubrir sus fortalezas, pero también sus debilidades. Y a manera de lecciones aprendidas, yo creo que tenemos que ver holísticamente qué fue lo que pasó, no solo en función de esta frase vertida por el general Hernández, y yo creo que tenemos que trascender más allá de esa frase. Creo que él la utiliza más como una forma de no querer revelar por ahora, me parece, cuáles fueron los verdaderos motivos que tuvieron detrás de los sucesos acontecidos el 9 de marzo, que van más allá, creo, de los aspectos que él reveló, un tema de puntualidad. Y asevero esto porque tenemos en primer lugar que no perder de vista que las Fuerzas Armadas en el pasado como en el presente tienen una gran capacidad cognitiva, intelectiva de la misión que constitucional y legalmente tienen encomendada. Además que tienen una capacidad y una experiencia instalada frente a la administración de un proceso como estos que les fueron confiados, pero también tienen la capacidad de conocer las amenazas, los riesgos y reorientar el curso de la acción que originalmente hubieran previsto para poder neutralizar esos riesgos o esos peligros que se presentaran. Y es ahí donde yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que reparar, porque sí creo que con todas esas capacidades deja a deber una toma de decisión oportuna, porque no fue un retraso cualquiera, fue un retraso que, como pudimos ver, en un proceso de elecciones primarias e internas convocadas para el 9 de marzo de 7 a 5 de la tarde. Pero ese proceso no terminó en ese día ni se realizó en ese horario, sino que pudimos ver en el Distrito Central, como en San Pedro Sula principalmente, que en horas de la tarde, noche, en Tegucigalpa, hubieron urnas que se estaban cerrando, actas de cierre en horas de la madrugada del 10 de marzo, con lo cual estamos viendo que no es un retraso cualquiera, ahí hay una significancia a la que hay que dirigir el análisis. Pero por otro lado también vimos que 8 días después el Consejo Nacional Electoral convoca a elecciones en 2 colonias de Tegucigalpa, en Azagastume y en San Rafael, porque no se tuvo la oportunidad de que los electores que estaban inscritos para esos comicios tuvieran la oportunidad de participar. Entonces ahí sí vemos un aspecto bastante grave de analizarlo, más allá de esa frase y más allá del óbice encontrado por el general Hernández con respecto a la puntualidad. Y yo, si estuviera en su lugar, pues evidentemente en este momento yo tendría convocado al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas a un equipo multidisciplinario, principalmente cientistas sociales, jurídicos, que serían muy importantes, y politólogos, determinando con la debida objetividad qué fue lo que pasó, salvo que ellos lo sepan y no se quiso decir, y detrás de esa fórmula o esa frase es encubrir la verdadera afirman situación. que lo que ellos saben ya se lo transmitieron al Ministerio Público.
Es lo que dicen, lo que nosotros sabemos, lo que de repente no cuentan en público, más que el factor tiempo, que fue el causante de todo esto, puntualidad, dicen que lo otro que saben ya se lo dijeron al Ministerio Público, porque al final quien debe investigar e identificar si hay delitos, el domingo 9 de marzo es el Ministerio Público para después hacer las imputaciones respectivas. Pero él se desmarca que las Fuerzas Armadas hayan sido cómplices de los que con premeditación probablemente retardaron la entrega de material electoral y los kits tecnológicos. Creo que ahí no hace bien el general Hernández al desmarcarse de una responsabilidad que constitucional y legalmente tiene encomendada. Me parece que con criterios razonables de lo acontecido debe de revelar que ahí hubieron varios aspectos detrás de la puntualidad. Por un lado, hubo una falta de organización, sin duda alguna, una falta de control, de supervisión y de vigilancia. Debieron estar al tanto con horas de antelación del momento en que iba a salir el material electoral, percatarse cuántas eran las unidades a cargo de quién estaban, quiénes eran los custodios electorales, cuántos eran, a qué horas tenían que salir de las oficinas del Infop, cuáles eran las rutas, qué tiempo le tomaba llegar a esas rutas, pero lo que vimos en los diferentes medios de comunicación no fue eso. Vimos una desorganización con respecto al transporte que fue contratado, vimos maletas electorales tiradas en la calle sin ninguna custodia, vimos otras abandonadas en buses que estaban solos, ciudadanos que tomaban las maletas electorales sin supervisión de ninguna persona y finalmente una distribución tardía. La propia presidenta del Consejo Nacional Electoral declaró que cuando iban a ver las causas del retraso, los buses tomaban su marcha, pero sin llegar al lugar que tenían establecido, con lo cual se ve que ahí hay un patrono de que la tardanza podría ser calculada. Sacó un documento donde le advirtieron con 2 o 3 semanas de anticipación al CNE de que se estaban tardando en la información respecto al transporte. ¿Lo sacó ayer? ¿Lo sacó ayer? Lo vi ¿Sí? Y fue una muy buena acción de parte de ellos, pero creo que no bastaba ese tiempo de antelación, sino que en el día previo y en el momento en que tenían que salir, tenían que tener los recaudos y sobre todo viendo un retraso manifiesto como el que se estaba presentando, tuvieron que reorientar el curso de la acción para evitar que algunas personas se desalentaran y no votaran, como en efecto conozco a muchas personas, incluyendo a una que participaba en un cargo de elección popular y no pudo votar por sí misma, como las personas de las 2 colonias que el domingo estaban participando en un proceso. Esas eran las cosas que tenían que preverse. Yo soy de las que creo en el lema de la calidad total y don Miguel Ángel Cornejo, que es el padre de la calidad total, dice algo muy duro, me caló cuando lo oí decirlo por primera vez: solo los mediocres aprenden del error, el error se previene. Y yo creo que sabiendo que podían presentarse algunas dificultades, se tuvieron que tomar las prevenciones suficientes para evitar lo que aconteció, que ha dejado una crisis de credibilidad en las Fuerzas Armadas, en la democracia hondureña, en el sistema de partidos políticos y en el Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias, abogada. Interesantes reflexiones. El general Isaías Barahona, general en condición de retiro, conoce el teje y maneje de las Fuerzas Armadas. Primero dice el general Roosevelt, se quisieron aprovechar de nuestra nobleza. Es que dijo dos frases. Por favor, si me la repiten mis compañeros para que inmediatamente venga el comentario del general Isaías Barahona. Si tenemos lista la frase, vamos con ella entonces. La misión, esa es nuestra disposición, nuestra actitud institucional. Sí hay una lección aprendida, pero esto pues nos sirve para
Pues como decía el Chavo, para aprender en aquel programa de Chespirito, que no se aprovechen de nuestra nobleza. Y esta vez pues se quisieron aprovechar de nuestra nobleza institucional, pero gracias a Dios siempre resultaron las elecciones limpias, transparentes y confiables. A pesar de todo lo que sucedió, sí se cometió un error y fue una falta de respeto a la sociedad hondureña, fue la puntualidad. ¿Qué quiere decir el actual jefe del Estado Mayor Conjunto con esa frase? Bueno, en primer lugar lo que veo que él está haciendo es un reproche que no lo dirige a nadie en particular, sino que lo tira así de manera abierta cuando dicen no se aprovechen. Me parece que no está bien y entiendo cuál es el contexto de lo que se está diciendo. Las instituciones son nobles, no hay duda, pero la nobleza de las instituciones no es un hecho nada más porque está escrita en la Constitución. Cada institución del Estado tiene un factor de su propia nobleza. La nobleza la hacemos quienes operamos las instituciones, en la medida en que somos responsables, en la medida en que prevenimos, en la medida en que tomamos acciones cuando es necesario, cuando detectamos que algo está ocurriendo. Así que garantizamos que lo que el pueblo hondureño en este caso está sujeto a, o espera recibir de cada una de sus instituciones, va a llegar en el tiempo, en la condición, en la calidad en que debe llegarle. Eso es lo que le da nobleza. Por ejemplo, voy a irme a otro extremo, un socorrista, por ejemplo. Las entidades de socorro son nobles por el propósito, pero además son nobles por el riesgo que corren, por la disposición a llegar en el momento, no importa cuáles sean las condiciones en las que lo van a hacer. O sea, cuando encontramos ese comportamiento en las instituciones, podemos decir la institución se comporta con la nobleza que procede. Ahora, si entramos a discutir ya los detalles de lo que la expresión contiene, otra vez, seguro que él sabe que en alguna parte hubo alguien que intentó o lo hizo trastocar el proceso. Para mí eso no justifica el hecho. ¿Por qué? Y me puse frío ayer cuando escuchaba en el programa, cuando usted le dijo, o creo que fue Rosendo que le dijo, pero ustedes, ¿por qué Fuerzas Armadas tiene estas misiones? Bueno, Fuerzas Armadas tiene estas misiones y es única, porque tiene capacidades desarrolladas para desempeñarse eficazmente en un ambiente de cualquier naturaleza, con los máximos factores de riesgo, con la posibilidad incluso de que exista otro sujeto interactuando con ellos con la intención de destruirlo, de parar su capacidad, o sea, en un extremo de confrontación, que no es el caso. Entonces, cuando se le dijo eso, una de esas capacidades es inteligencia. La inteligencia es para prevenir, para poder detectar cualquier situación que pueda impedir que la misión se cumpla, cualquier situación que ponga en riesgo lograr los objetivos, en este caso del Estado de Honduras, del pueblo hondureño, de llegar a una elección en las mejores condiciones. Si eso no se detectó, quiere decir que hay una falta de capacidad, que él la dijo, y eso, como insisto, me dejó frío cuando dice, no tenemos inteligencia. Cuidado, porque entonces estamos hablando de instituciones que están trabajando a ciegas. La inteligencia es vital. Fuerzas Armadas no puede, ninguna institución puede operar en cualquier espacio sin inteligencia, mucho menos una que tiene en su definición el hecho de velar por la paz en Honduras. No se puede velar por la paz en Honduras, en ninguna parte, si no se tiene inteligencia que le esté diciendo esto está pasando, esto viene, esto puede ocurrir en un momento determinado, aquí están los indicadores, se están presentando. No se puede garantizar el imperio de la Constitución porque sabemos, la experiencia nos demuestra, que siempre hay personas que por desconocerlo, por mala intención, por inducción de otros, por inducción de extraños, por inducción de criminales, van a pretender violar la Constitución de la República. Entonces tampoco es un tema de buena fe, de aprovecharse o no de una nobleza. No, no, no. Las instituciones y esta institución, Fuerzas Armadas, debe tener la capacidad total de poder enfrentar, de poder detectarlo a tiempo, debe tener los mecanismos apropiados para contenerlo e inclusive
anularlo, si es el caso. O sea, no es suficiente decir no se aprovechen de nuestra nobleza. Y yo lo entiendo cuando él lo dice, y lo dice con precaución, se queda cortito para no ir más allá, como usted lo dice, tal vez ya dio la información a la Fiscalía, que es la que le corresponde, que es la que le ha caído un peso enorme, porque hoy Fiscalía tiene que entrar a darle información a Honduras de la verdad. No puede jugársela a la Fiscalía, no puede minimizar los hechos, no puede minimizar la responsabilidad de sea quien sea. Dos instituciones están enfrente, Consejo Nacional Electoral y Fuerzas Armadas, donde está repartida. Y yo diría que todavía Fuerzas Armadas tiene un peso mayor, porque Consejo Nacional Electoral no tiene la responsabilidad, por ejemplo, de garantizar el imperio de la Constitución. Fuerzas Armadas sí lo tiene, y eso es total, o sea, no le dice solo esta parte, no le dice aquí, no, garantizar el imperio de la Constitución. Es una misión gigantesca, es enorme, para la cual requiere sin duda alguna disponer de los mecanismos, hay que mantener contacto con el resto de la institucionalidad nacional para poder activar todos los mecanismos que le sirvan para efectivamente poder cumplirlo. Entonces, la nobleza de una institución como Fuerzas Armadas, obviamente se puso en entredicho, pero depende mucho de lo que hagamos y de cómo digamos lo que tenemos que decir. Se requiere firmeza, no es simple, es una carga complicada, siempre va a ser complicada, porque esas misiones no son misiones sencillas, son todas misiones de alto peso. El Estado debe tener, aquí aparece, por ejemplo, debemos ver al Congreso que pasó, debemos ver a otras instituciones, la misma Presidencia de la República, fíjese bien. Un Estado que tiene una fuerza militar debe dotarla del presupuesto que necesita, oportunamente, siempre. Debe dotarla de los materiales que necesita, debe dotarla de las capacidades reales que necesita, debe dotarla del liderazgo correcto que necesita, pero además de eso también debe protegerla y evitar que otras instituciones perturben su funcionamiento. Le exigimos a Fuerzas Armadas que sea apolítica, por ejemplo, pero no le exigimos a los políticos que gobiernan en todo el tiempo que no traten de meterse a Fuerzas Armadas. O sea, aquí como que no entendemos quién es el responsable, si el violado o el violador, quién está violando. Sí lo entendemos, al final sí Yo lo sé, entendemos, pero digo, por eso digo, actúa con premeditación. Como que no entendemos, queremos ponerle a uno la responsabilidad de que no ocurran las cosas incorrectas, pero no le prestamos atención al otro y no le exigimos. Voy a aprovechar su presencia más adelante para que nos profundice cuando él dice no tenemos inteligencia, porque yo crecí con inteligencia militar. ¿Cuál es la figura de inteligencia militar? El G2. G2. En los tiempos de los desaparecidos eran las figuras es vital, sin que más inteligencia escuchábamos no hay y posibilidad de leíamos en los medios de comunicación. Contrainteligencia. ¿Cuál es la inteligencia de un médico? Toda la parte de evaluación clínica que le permite decir esto es lo que hay y está aquí. Nos va a profundizar usted más adelante el alcance que tiene esta expresión, no tenemos inteligencia. Yo mismo me quedé helado, no tenemos inteligencia. Claro. Sí, es de lo que más hemos escuchado hablar en las últimas décadas de los militares, inteligencia, contrainteligencia y todo eso. Con Eugenio Sosa, ¿cuántos frente a frente hemos hecho sobre política, democracia, comportamiento de los políticos, análisis de resultados de primaria generales, e inclusive una vez fue analista en unas elecciones generales aquí de nosotros en Televicentro? Después de haber escuchado a Ana Pineda, a Isaías Barahona y todo este contexto que tenemos derivado del 9 de marzo, ¿cuáles son tus valoraciones, Eugenio? Gracias, Renato. Mira, creo que tenemos tres fronteras para ver esto. Uno es el pasado inmediato, el 9 de marzo, que se fue el objeto. Estuve escuchando la comparecencia del general Hernández y todos los que le acompañaron acá en el frente a frente. Lo podemos ver de cara a lo que es el 30 de noviembre de este año, que son las elecciones generales, y un poco más allá en la relación entre militares, democracia y política. Yo en lo personal, producto de una serie de declaraciones que he dado a lo largo de esta, digamos, programas de diferentes matices, yo he expresado algo. Yo creo que ahora hemos llegado al momento, y es que la carga de entregar, de que continúe en la Constitución, en los militares, las responsabilidades políticas no está contribuyendo ni debe continuar.
Esa es una convicción que yo siempre he tenido, no la planteo ahora, sino que la he dicho desde incluyendo la de garantizar la alternabilidad en el poder. Correcto. Incluyendo esa. Es que realmente están con algo que no saben qué hacer, no han sabido qué hacer. Vámonos a lo que ya son hechos. Pasaron por el 2009, eso, estamos viendo hoy preocupados por este tema de ahora el 9 de marzo, que es muy grande, yo coincido, no se puede repetir, pero lo de 2009, de 2017 fue extremadamente grave. Y precisamente aquí la abogada le tocó dirigir una institución de derechos humanos y sabe exactamente a qué me refiero. Y eso quedó ahí, no cumplieron la misión, tampoco, más bien llevaron por delante un gran atropello al tema de los derechos humanos, y hoy se discute si es persecución política o no, querer hacer justicia sobre ese tema. Ahora, el problema con eso es que para poderlo plantear requiere un alto nivel de madurez política de todos los partidos y de todo lo que es el quehacer del entramado político para decidir realmente el curso y la perspectiva de la democracia en el país. Porque en el momento que los constituyentes, por lo menos lo que yo he entendido a partir de lecturas y de escuchar a diferentes personas, analistas, tanto de la esfera política como de la esfera de las Fuerzas Armadas, dijeron que no se sentían capaces de garantizar eso, sino entregándola a un ente como era las Fuerzas Armadas. Y de hecho, de alguna manera los constituyentes tenían razón en ese momento cuando en 1985 ni siquiera habían pasado el primer periodo de gobierno de retorno a la vida constitucional, cuando ya teníamos la primer crisis política que estuvimos en vilo. Yo en ese momento no votaba, era un cipote, pero me interesaba ya, mi papá era muy atento a estar escuchando los medios de comunicación, que fue hasta que se salió de uno de los batallones con la solución entre obreros, empresarios, creo, políticos y las Fuerzas Armadas mediando en ese proceso. Vamos a seguir así, vamos a seguir esperando. Entonces yo creo que ese es un tema que requiere mucha seriedad, mucho debate, porque es fácil ponerlo nada más como un tema electoral. Yo creo que eso no debe estar en un tema electoral. No creo que haya condiciones para discutirlo en este momento, que vamos a elecciones, pero una vez que eso pase debería írsele dando algún nivel de análisis de manera seria, ¿no? Ahora, en el caso de hacia noviembre, cuando yo vi lo que estaba pasando, de hecho yo voté bastante tarde, yo voto ahí por los Llanos, la escuela Nora Guz de la Almergar, no estuvo tan de noche, por suerte ahí llegaron las urnas y las maletas a las 3 de la tarde y a las 6, 7 se había podido ejercer más o menos una parte el sufragio, ¿no? Eso, aunque es como lo han dicho acá varios colegas que han venido, incluso del Partido Libertad y Refundación, han dicho que es una pequeña parte, yo coincido con ellos, pero esa pequeña parte en un contexto de elecciones generales puede ser extremadamente complicado. Búsquese unas declaraciones de Luis Zelaya en un video en TN5 que dijo ayer: si esto ocurre en generales, aquí hay muertos, dice, en el país. Por favor. Creo que eso puede decantar algo muy profundo de una crisis política. Lo otro interesante, hasta ahora, este hecho es uno de los más complicados, pero hasta ahora, Renato, en las elecciones, el mero día de las elecciones, nuestras elecciones han sido extremadamente pacíficas, si uno las ve desde los 80 hasta la actualidad, y no han sido violentas, han sido elecciones bastante, hay problemas, hay violencia a veces, asesinatos, y aquí se han visto preelectorales y postelectoral, todo lo que tuvimos en 2017, producto del fraude, pero las meras elecciones como tal, el ejercicio ha sido bastante tranquilo del pueblo hondureño. Entonces, eso es importante verlo. Entonces, eso no puede pasar. Ahora, yo creo que allí hay, si bien es cierto, hay una gran mirada hacia las Fuerzas Armadas por este papel constitucional, tiene que ponerse también en la justa dimensión el Consejo Nacional Electoral. Porque de alguna manera, y tal vez aquí el general lo sabe, de alguna manera esto de traspasar es que ellos asumen, digamos, la parte civil de la responsabilidad de la conducción, no de las Fuerzas Armadas como institución que tienen una lógica, sino del operativo, en términos de lanzar las directrices. Entonces, ya veniéndonos al 9 de marzo, yo escuché al general Roosevelt desde que estaba en el Infoc, antes que viniera el programa, y yo creo que él dijo, esta es una corresponsabilidad. Yo creo que este desmarque yo lo interpretaría en dos niveles. Y él lo que nos está diciendo es, mire, yo parte de un complot político contra el país, contra la democracia y por favorecer a alguien, no somos. Pero sí somos responsables
del aparato, de la parte operativa que nos toca garantizar esto de llevarlo a los lugares. Entonces, allí hay una franja que me parece a mí que es la que hay que terminar de dilucidar qué pasó entre el Consejo Nacional Electoral y la parte de las Fuerzas Armadas. Porque hay partes que sí efectivamente escapan al mero operativo militar, y es, por ejemplo, la famosa contratación de buses, que lo estuvieron diciendo. ¿Por qué buses y por qué no camiones? La parte de por qué no o no ajustaban los carros de las Fuerzas Armadas y también estas contrataciones. Fíjense que yo dirijo una institución y a nosotros con una semana casi de anticipación nos llegó un comunicado de la Secretaría de la Presidencia donde mandáramos nuestra flota vehicular con los conductores a disposición del CNE. O sea que de alguna manera se cuenta con una logística y todo eso es inversión, todo eso es inversión del Estado, ¿no? Entonces tiene que verse ese tema. En elecciones primarias decir que esto iba a favorecer un partido político, uno no lo ve tan claro, porque a salvo que quiera destruir el proceso electoral, alguien. Pero de ahí que va a favorecer a uno y a otro no, realmente eso uno ha escuchado, yo he escuchado casi todos los que han venido aquí a analizar, y uno no termina de encontrar un encuadre de decir, sí, es que esto iba a favorecer a este partido, iba a afectar a este o al otro. Si llegaban tarde a determinados lugares las mesas, iban a afectar a nacionalistas o liberales, porque yo he escuchado de algunos comentaristas y opositores eso. Aquí hay un mapeo político. Aquí ya se maneja que hay un mapeo político y los partidos saben dónde hay más liberales que nacionalistas, dónde hay menos libres, dónde hay más liberales que libres, y en función de ese mapeo, los he escuchado, actuaron para retardar las urnas, Renato, la llegada de las urnas. Pero tiene un sistema de partidos competitivo, para bien de la democracia hondureña, como cualquiera que se ubique en un concepto de competencia, y realmente en esos centros, con algunas diferencias, hay relevancia partidaria de las tres fuerzas políticas, realmente. O sea, aquí podemos especular y todo, y aquí sí quiero igual coincidir con todo el mundo en que una condición no se debe ir, no deberíamos ir a las elecciones del 30 de noviembre sin que tengamos un buen informe del Ministerio Público. Y claro, esto sí, yo creo que con independencia. insistir, hay que enfatizarlo. Entonces, sí, yo sé, puede haber mucha forma de sacarle por aquí, por allá, que incluso adentro de un mismo partido que iba a favorecer más a este que al otro, en el caso del Partido Liberal, que tenían ahí alguna discusión más sobre los resultados. Pero realmente yo creo que hay fallas grandes y probablemente también hay implicaciones, responsabilidad, decisión, premeditación, y eso es lo que se tiene que saber, tanto la ineficiencia y dónde la hubo, y también la parte propiamente que es más grave de decisión, alevosía, premeditación, planificación de afectar algo. Mira, uno tiene la ventaja como moderador de estos programas que luego de lo que es público, cuando hay pausas, conversa con los panelistas. Ahora que hagamos la segunda pausa, yo voy a quedar conversando con ustedes muchas cosas que el público no se va a dar cuenta. Y te digo, después de esa conversación en público y en privado con las Fuerzas Armadas ayer, yo quedé con la percepción que ellos saben que sí hubo mano peluda, porque dijeron, y lo dijeron en público, que nunca lo habían visto, dijo uno de los generales, la desorganización con que llegaron las maletas al Info. Impresionante desorganización. Claro. Diferente, dice, a lo que vimos en elecciones pasadas. Mezcladas las maletas que van para el reparto, que van para la Miraflores. Oíme, una desorganización enorme. Les sorprendió a ellos que siempre llegaron con camiones para transportar esas maletas, pero el domingo llegan con autobuses, con asientos. Entonces, en el fondo las Fuerzas Armadas saben que ahí hubo premeditación, identificar de dónde vino la orden o las órdenes para todos los atrasos que hubo, es lo que le corresponde ahora al Ministerio Público. Por eso cuando dicen, abusaron de nuestra nobleza, yo creo que en el fondo se dan cuenta que sí hubo jugadas antidemocráticas el domingo, pero
en el fondo reconocen también que ellos debieron advertirlo, lo que usted dice, y que no lo advirtieron. Claro. Bueno, para atreverse a decir el general Roosevelt Hernández, no tenemos inteligencia, que yo quisiera que profundizáramos, porque unas Fuerzas Armadas sin inteligencia andan cojas. Es grave. Si no tienen inteligencia, no tienen contrainteligencia, andan doblemente cojas. Pero sería bueno buscar esa partecita, armas. Renato, porque eso es fuerte y habría que ver el contexto en que lo dijo. Con todo respeto, disculpe. No, correcto. Le diga. Lo mismo que tú me estás sugiriendo, yo se lo dije a un compañero ayer. Si vas a sacar esa frasecita, que sea con el contexto. ¿Dónde fue que dijo él? No tenemos inteligencia. ¿Usted quería agregar algo en este momento, abogada? No. Ok, aprovechamos entonces para ir a la pausa comercial y seguir en este debate, porque ¿cuál es el interés primario de todos aquí? Que no se repita esto Exactamente. el 30 de noviembre. Miren lo que dice Luis Zelaya. Comencemos a correr con el video. El precandidato a la presidencia, Luis Zelaya, dijo que abogará por una unidad digna dentro de esa institución política y que los hechos suscitados el 9 de marzo no deben repetirse en noviembre. Hablamos del tema de unidad con dignidad. Está claro que el partido necesita unidad, está claro que lo que sucedió el domingo 9 de marzo no puede repetirse el domingo 30 de noviembre. Yo le digo al pueblo hondureño, imagínense que lo que pasó el 9 de marzo hubiese pasado o pase el 30 de noviembre. Habrían muertos y estaríamos en una crisis democrática e institucional de graves consecuencias. Redes Sociales es presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad. Gracias por escribir a través de nuestras cuentas. Alejandro opina. El jefe del Estado Mayor Conjunto también enfatizó que las Fuerzas Armadas deben ser respetadas por su labor y compromiso con la nación. Hizo un llamado a evitar cualquier intento de manipulación de las Fuerzas Armadas para intereses políticos o personales. Gaby Martínez expresó claramente: no se aprovechen de la nobleza de las Fuerzas Armadas. Fidel, depende de para quién sea el mensaje. Para quienes lo hicieron caer en el error cometido y que reconoció, o para quienes critican el error cometido. Andy Cris Méndez escribe: muy ingenuo el comentario, me parece ilógico que una institución tan fuerte, sólida y de las pocas que goza de credibilidad por la sociedad carezca de inteligencia, como lo expresó ayer mismo el general Hernández. Milagros también escribe: la disciplina militar no es excusa para la explotación, no confundamos obediencia con disponibilidad ilimitada. Valerio escribe: la dirección de inteligencia está en manos de la Secretaría de Seguridad, ya no la manejan las Fuerzas Armadas. Roberto Díaz escribe: considero que hay por lo menos 3 actores, las Fuerzas Armadas, el Consejo Nacional Electoral y la mano peluda manipuladora de los políticos. Los primeros cayeron en la trampa, pero deben aprender a no confiar en los políticos y a no politizarse. El hacerlo pone en riesgo a la institución militar. Muchas gracias, sigue escribiendo, recuerde que también lo puede hacer a través de WhatsApp. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad. Y hay que retomar el espacio. no, no se imaginan qué análisis tan buenos cuando estamos en pausa comercial. Claro, es que uno tiene que ser prudente. Y hay cosas que uno dice fuera de cámaras, que las piensa, pero no las tiene contrastadas ni comprobadas. Entonces, no las va a expresar en público. Claro. Pero hay cosas evidentes. Yo ayer iba pensando, después de la comparecencia del general Roosevelt y de los otros 2 generales, que las Fuerzas Armadas, yo creo que los políticos siempre han intentado estar bien con las Fuerzas Armadas, pero es que desde hace unas décadas es como descarada la forma como intentan los políticos y de todos los partidos cooptar las Fuerzas Armadas. ¿Y qué sucede al final? Miren con el golpe de Estado. ¿Quiénes son los que están siendo juzgados en este momento? Los militares. Los militares. Los militares.
por la muerte de Isis Obed. Los argumentos de los militares que se están defendiendo es que posiblemente la bala no salió de los militares hacia el grupo que protestaba. Pero el Ministerio Público, la imputación que hace es que la bala vino de las Fuerzas Armadas, la bala que mató a Isis Obed. Pero quienes están en este momento, inclusive, ya activaron la orden de captura. Sí estaba la orden de captura, pero ya se va a materializar. Yo creo, si no se entregó en la madrugada, porque este asunto del accidente aéreo nos desvió totalmente de las noticias ayer, en las próximas horas se tienen que presentar ya. ¿Sí? Y van a ser privados de su libertad. Venancio se presentó anoche. Ah, Venancio se presentó, sí. El general Venancio. Sí. Entonces, sépanlo bien, y las Fuerzas Armadas deben estar conscientes de esto. Los políticos en las últimas décadas los están arrastrando a decisiones claves que al final a quienes ponen en riesgo es a las Fuerzas Armadas. ¿Tiene una explicación eso? Miren, en el año 1998-99 se hace una reforma constitucional y se cambia la forma de elegir al jefe de las Fuerzas Armadas en aquel momento, se cambia la figura a un jefe de Estado Mayor Conjunto, pero además de eso se lo ponemos en bandeja de plata a los políticos porque el artículo 280 de la Constitución dice: el presidente de la República nombrará libremente y sustituirá libremente al secretario de Estado en el despacho de defensa y al jefe de Estado Mayor Conjunto. Ahí se cometen dos errores, a mi criterio. Fue en los tiempos de Flores eso, ¿verdad? Sí. De Carlos Flores como presidente. Eso. Comenzó con el presidente Reina y terminó con el presidente Carlos Flores en enero del año 1998. Y entonces, desde ahí, el ascendiente de control político, no enfocado en las necesidades del Estado, sino enfocado en el interés de los partidos políticos y de los políticos que estaban gobernando, comienza a arrastrar a las Fuerzas Armadas. Se requiere mucha fuerza institucional para que ese esfuerzo no sea tan efectivo como ha sido hasta ahora. Al principio no se dio casi, indudablemente. El presidente Maduro fue sumamente respetuoso del ámbito de las Fuerzas Armadas, el mismo presidente Flores. Pero ese artículo entrega las Fuerzas Armadas casi enteras al presidente de la República. Y es cierto que la Constitución dice que el presidente es comandante general, pero no se puede salir de un marco no solo del interés político, de un marco del interés del Estado, porque al final de cuentas al Estado le interesa y le debe interesar siempre que una institución que va a tener un rol, aunque no tuviera el rol de las elecciones, asociado a las elecciones, los roles que tiene son sumamente complejos y no se pueden dar a una institución que se politiza, que se corrompe, que se colude con otros. No, hay que crear condiciones para que las instituciones sean lo más puro posible y puedan efectivamente cumplir con sus mandatos. El tema de la inteligencia que hablamos hace un rato. Ya vamos a ir a ese tema, Entonces, las Fuerzas Armadas sí, se ven arrastradas en los últimos tiempos por la reforma. Mire, el secretario de Estado es un ciudadano que lo único que debe cumplir son los mismos requisitos del presidente de la República. O sea, no debe tener conocimiento necesariamente del área. Obviamente que es importante que los tenga, si los tiene mejor, pero incluso si no los tuviera, puede ser designado en ese cargo. Pero el jefe de Estado Mayor Conjunto no es la misma cosa. Es un personaje que viene desde el fondo de la institución, que viene por 20, 30, 38 años, como mencionaba ayer uno de los generales, que viene desarrollando liderazgo, conocimiento, capacidades, experiencia para ocupar un cargo. No es la misma cosa. O sea, esos dos cargos deben separarse y los criterios para nombrarlo, los criterios para sustituirlo deben modificarse para que la institución no sea más fácil de atraer hacia el espacio político. Porque una vez que se entrega al espacio político, la política no tiene límites, se mete a todos los espacios. Y aunque los militares pretendan bloquearlo, no es fácil. Sí. Entonces, le exigimos a las Fuerzas Armadas que sea fuerte y que resista la política, pero no le exigimos a los políticos que dejen de intentar meterse en las Fuerzas Armadas. Pero que los militares sepan que los conflictos de los políticos los arrastran a ellos. Por supuesto. Yo soy testigo cuando Romeo Vázquez Velázquez, Eugenio, te lo digo aquí, pero hay un tema, ¿verdad? Y en público, si es que va a intervenir Ana. Y después, sí. Pedía, resuelvan ese problema político, por favor, no lleven esto a las Fuerzas Armadas, cuando el conflicto de los liberales que desencadenó el golpe de Estado.
Yo recuerdo ese hombre que venía a los programas y muchas veces me llamó en lo personal y me dijo, Renato, por favor, insista, que los políticos resuelvan ese conflicto interno que tienen para que no arrastren a las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasó después? Se emite una orden de captura contra Mel. Lo capturan y dijeron que por un estado de necesidad, en vez de juzgarlo aquí por las imputaciones que le hacía, lo llevaron para Costa Rica y se consuma un golpe de estado. Pero las Fuerzas Armadas se vieron arrastradas por un conflicto político en el 2009. Por un golpe de estado que estaba en proceso. Y entonces, ese es el puntito, Esto más, creo que las Fuerzas Armadas de hoy han sido insolidarias con esos tres generales. ¿Sí? Han sido insolidarias con esos tres generales. Estoy de acuerdo con esa... Que de nuevo los meten a la cárcel. Se vieron arrastradas las Fuerzas Armadas por un conflicto político. Entonces, políticos no solo están politizando a las Fuerzas Armadas, sino que están arrastrando a conflictos innecesarios a las Fuerzas Armadas. Mira, yo miro las Fuerzas Armadas desde la perspectiva que cuando este país está en desorden por un problema de un fenómeno natural, mira, la gente a quien le temen y los ordena son a los militares. Son a los militares. Hay que cuidarlos, la institución. Pero desgraciadamente la inmadurez de estos políticos están arrastrando a estos conflictos, a las Fuerzas Armadas, y en lo personal, privándoles de la libertad. No quiero meterme en ese análisis, si la bala salió de los militares hacia Isi Obed o fue a la inversa. No quiero meterme en eso, pero es un conflicto político el que desencadenó todo esto. Por favor, abogada Ana Pineda. Mire, Renato, yo creo que hablar de las Fuerzas Armadas y del rol constitucional que asumen es atender un vicio de origen. Esta Constitución que nos rige actualmente es convocada por un general que había arribado al poder producto de un golpe de Estado, y convoca a una Asamblea Nacional Constituyente que no tiene la capacidad ciudadana de tomar el control del país, sino que lo que hace es instituir a ese general del ejército presidente constitucional hasta que se promulgue esta Constitución y se instituya mediante un proceso democrático un nuevo presidente de la República. Por eso es que nos encontramos que esta Constitución es altamente influida por las Fuerzas Armadas. Son 20 artículos los que esta Constitución tiene dirigidos exclusivamente al accionar de las Fuerzas Armadas. Ni siquiera todo lo que se refiere al capítulo de declaraciones, derechos y garantías habla tanto de ese tema como sí habla de las Fuerzas Armadas. Y ese vicio de origen, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación exigió hace más de una década que se tomaran los recaudos suficientes, porque de nuevo podría producirse en Honduras un descarrilamiento un choque de trenes que le llamaba el doctor Stein, y no íbamos a estar preparados si no hacíamos estas reformas. Y yo creo que el haber dado en esta Constitución la responsabilidad de garantizar el imperio de la Constitución, el principio del libre sufragio, la alternancia en el ejercicio del poder, es una responsabilidad que históricamente no han sabido sobrellevarla las Fuerzas Armadas. Y yo creo que es urgente y ojalá por el bien de Honduras se pueda constituir un Congreso Nacional plural, democrático y con la capacidad de concertar para que se pueda hacer una reforma integral a la Constitución y ver a quienes se les van a encomendar estas funciones que no han podido sobrellevar las Fuerzas Armadas. Usted me está diciendo que las Fuerzas Armadas pudo haber detenido bajo el amparo constitucional la reelección de Juan Orlando Hernández. Pudo haber hecho, bueno, si se tratara de cumplir... No, correcto, siguiendo el espíritu de la Constitución. ¿Pudieron haber ahí impedido la reelección de Jo? Sí, pudieron haberlo hecho. El problema es que no tienen los medios, los mecanismos, están improvisando cómo lo hacemos. Pero aquí lo importante frente a Jo es que las Fuerzas Armadas siempre han tenido una posición en función de la relación o de los intereses que generen con el presidente de la República. No podemos desconocer que Juan Orlando generó muchos beneficios para las Fuerzas Armadas.
económicamente y de otra naturaleza. Pero lo eso mismo Mel antes de que le dieran el golpe. También, y no sabemos si en este momento acontece igual. Entonces, esas son circunstancias por las cuales yo creo se tiene que hacer con mucha más razón una revisión al rol constitucional que se le ha encomendado a las Fuerzas Armadas. Mire ahorita, simplemente en este contexto, yo soy de las personas que creo que el Ministerio Público se ha quedado corto con lo que ha anunciado que va a investigar. Y no es que el Ministerio Público nos deba presentar un informe, el Ministerio Público tiene que determinar quiénes son los autores detrás de estos hechos, porque sabemos que dolosamente hubo una retención y un retraso que obstruyó el derecho del ciudadano de a pie como nosotros, que tenemos el derecho a elegir, pero también obstruyó el derecho de quienes iban a elegir y a ser electos, ¿verdad? Mucha gente se desanimó. Yo conozco cantidad de personas que no votaron porque concurrieron en más de una ocasión a las urnas. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cumplió con ese mandato de defender y de garantizar el sufragio universal a las Fuerzas Armadas? Evidentemente no. ¿Ese mandato lo tiene solo las Fuerzas Armadas? No lo tiene solo las Fuerzas Armadas. También el Consejo Nacional Electoral es el órgano que debe ser técnico y no político. Por eso la Comisión de la Verdad y la Reconciliación señaló que las reformas en el ámbito político electoral era crear un Consejo Nacional Electoral eminentemente técnico, donde no hubiera representación de activistas políticas, porque cada activista iba a trabajar en función de la agenda de su partido político y que debían ser profesionales eminentemente formados en el área político-electoral. Eso no aconteció y hemos estado viendo a lo largo de estos años cómo cada vez más se desnaturaliza el ente. Entonces estamos viendo que hay un mandato que constitucionalmente le corresponde al CNE, en tanto es el encargado de organizar, de dirigir, de administrar y de supervisar el proceso electoral. Pero hay un mandato constitucional que también le corresponde a las Fuerzas Armadas en lo que se refiere a la custodia, al transporte, a la vigilancia y a la seguridad. En las primeras tres partes de ese proceso que le corresponden a las Fuerzas Armadas no lo cumplió. Entonces hay una inobservancia de los mandatos constitucionales de estos docentes. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio Público? Hacer una investigación integral, involucrar a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en tanto hubo violación de derechos políticos de la ciudadanía convertida en electores, pero también de aquellas personas que optaban a cargos públicos que tenían el derecho de elegir y a la vez ser electos y que se les ha violado. La Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales para determinar el dolo que hubo en cada una de esas acciones que impidieron que el proceso se realizara el 9 de marzo de 7 a 5 de la tarde y que retrasó ese proceso electoral convocándolos el 9 y concluyendo el 16 de marzo. Nunca antes un retraso tan significativo se había dado en la historia de Honduras. Que no es ilegal, por cierto, pero nunca lo habíamos presenciado. Bueno, hay ahí que determinar si hay dolo. Si hay dolo, estamos ante la comisión de un delito. Con haber extendido el proceso una semana después. Claro, por todas las consecuencias que eso representa y la violación de derechos que representa. Hay que determinar si esa obstrucción fue calculada, dolosamente calculada, quién la calculó, la causa, ¿verdad? La causa, sí. Es el móvil que hay que determinar y quién está detrás, pero también hay que involucrar a la Fiscalía de Defensa de la Constitución por la inobservancia de los mandatos. Entonces se requieren que 3 fiscalías realicen una investigación exhaustiva, pero que hagan una investigación pronta y efectiva, si no, ¿cuándo vamos a tener los resultados? Y no he visto, y esto lo voy a decir con mucho respeto a la institución llamada Ministerio Público y al fiscal general, que es nuestro fiscal general, no he visto el mismo compromiso que para otras causas e imputaciones exhibe el fiscal general del Estado, Joel Zelaya, que con esta causa, sinceramente, que con esta causa. Con eso gravísimo que pasó el 9 de marzo.
que conste, ¿verdad? No son las emociones que van a determinar si él está haciendo las cosas bien o es más efectivo en unas investigaciones que en otras. Pero como ya él va creando su propio perfil por lo que hace, con algunas investigaciones e imputaciones, ya uno lo quiere ver actuando de la misma manera para otro tipo de investigaciones. Y en esta investigación electoral, yo debo decirlo, no lo he visto con la enjundia con que lo he visto para otro tipo de imputaciones e investigaciones. Es mi criterio y todavía tenemos un poquito de libertad de expresión aquí, ¿verdad? Sí. No, realmente que hay que alegrarnos los hondureños. Esto que estoy diciendo yo, si lo digo en Nicaragua contra el fiscal general aliado de Ortega, le aseguro que al salir de aquí me tienen en la cárcel. En Honduras no. Y esto tenemos que valorarlo, entonces, abogada, en resumen. En resumen, el Ministerio Público tiene que hacer una investigación exhaustiva y pronta, no darle más largo, pero también el Consejo Nacional Electoral tiene que presentar un informe de rendición de cuentas frente a lo que pasó. Tú querías decir algo, Eugenio, y ya vamos a tener la cita donde el general Roosevelt Hernández habla de que las Fuerzas Armadas no tienen inteligencia, porque usted se quiere referir a ese tema. Por favor, Eugenio. Rapidito, dos, tres cosas. La primera, bueno, es que tuvimos en los 90s unas reformas, digamos, la primera generación de reformas en relación a lo militar y las Fuerzas Armadas. En un momento que, recuerden, veníamos de unos años 80 muy complicados y incluso personalmente escuché testimonios dichos no a través de medios, sino de manera directa del presidente Carlos Roberto Reina, decir cuánto le costó plantarse frente a los jerarcas para decirle esto va a cambiar. Empezando por el servicio militar obligatorio, para solo mencionar uno. Yo se lo escuché. Y cuando le punteaban la mesa, los militares le decían, queriendo someter al presidente. Y el presidente con la entereza que tenía. Así es. Entonces, yo creo que esas cosas no pueden pasar al olvido. Dos, yo creo que yo no podía decir exactamente qué cambios hay que hacer, pero lo que estoy convencido, porque he revisado un poco el tema, es que necesita revisarse cuáles son los cambios que se requieren en la línea de fortalecer a las Fuerzas Armadas en su misión principal. Y dentro de eso toca también defender la soberanía. Sí, defender la soberanía. Bueno, sentí que usted coincidió con él, que hay que quitarle todas las responsabilidades políticas. Lo dijo la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y luego, mandarlos porque Renato, dice que hay algo curioso y habría que revisar la ley. Ana es abogada, conoce muy bien la Constitución y también toda la experiencia de general. Dice que hay como una especie incluso de salvaguarda. Vi que el presidente, la presidenta, que es lo que fortalece la jerarquía civil sobre el país, sobre el Estado y lo militar, sí puede nombrar, tiene la libertad de nombrar al jefe del Estado Mayor Conjunto. Pero por ahí está un artículo, en este momento no me acuerdo, que quitarlo no es fácil, tiene un montón de aristas. No las tiene. No las tiene, solo le dice... Dice libremente. Solo hay un artículo donde le dice sí, libremente, pero luego está en otra ley donde dice, bueno, sí renuncia, sí tiene declaración es juzgado, o si tiene problemas de mente. Eso fue uno de los argumentos para restituir también a Romeo Vázquez cuando le habían aceptado la renuncia. Hay que revisar ese elemento. ¿Sí? Porque le ponen una razón. Si no le hubiera puesto razón de por qué lo destituían, no tienen, la Corte no hubiera tenido ningún... La Corte lo volvió a imponer, ¿no? Claro, la Corte lo impone porque dice, esta razón que puso ya era ilegal, ya se había decretado ilegal. Entonces, retomando lo que decía Eugenio, mire, es cierto, sí hay que revisar la relación del mando político de las Fuerzas Armadas con la institución. Y puede hacerse todos los cambios que sean convenientes para el Estado de Honduras. Por supuesto que hay que asegurarse que el Estado de Honduras sigue conservando la capacidad de tener pesos y contrapesos reales, porque cuando la política se desborda, al final siempre resulta necesario sacar soldados a las calles, siempre resulta necesario hacer inteligencia, siempre resulta necesario de alguna forma contener toda esa presión política, no solo en Honduras, en el mundo. Lo hemos tenido aquí en los vecinos grandes, enormes, potencias, sus soldados tienen que salir a las calles. O sea, es cierto, sí, es conveniente limitar y dejar en la posición correcta. Pero hay otras preguntas que hay que resolverse, ¿no? O contestarse. ¿Quién va a sustituir? ¿Quién? Tenemos. Hoy tenemos para ¿Quién va a sustituir a quién? ¿A las Fuerzas Armadas? Si le quitan algunos roles. Sí.
en casi todos los países del mundo. La madurez que hemos democracias, alcanzado, no hemos alcanzado madurez para nada. así es. En las democracias que yo conozco y las que conocemos todos, siempre Fuerzas Armadas tienen ese mismo rol. Escritos y otros no escritos, pero lo tiene. Y lo dicen los soldados. Yo estoy aquí para defender la Constitución, no para defender a un político. O sea, y defender la Constitución en cualquier parte del mundo significa, si tengo que usar la fuerza, la voy a usar. Porque Fuerzas Armadas, como la de Honduras, son obedientes a política y no deliberantes. O sea, no puede usar recurso político, no puede usar recurso deliberativo, solo le queda obedecer. ¿Y cuál es la obediencia? A la Constitución. Lo tiene claro. Y eso siempre va a terminar en una confrontación de fuerzas reales. Entonces, si no tenemos la madurez suficiente para sacar a un jugador que ya tiene la experiencia, debemos tener cuidado al discutirlo y al plantear soluciones. Pero que hay que discutirlo, y hay que mejorar lo que hicimos, porque algunas decisiones suenan bien interesantes. Por ejemplo, como decía Eugenio, le golpearon la mesa. Y es cierto, yo estuve en una reunión donde hubo no una confrontación, hubo un encuentro... un desafío sí, de uno o dos generales. Un encuentro más elevado contra Beto Reina, que lo tradicional. Pero resulta que las decisiones que se tomaron no le beneficiaron del todo al Estado. Por ejemplo, sacar la policía como se sacó, deshacer la DNI como se deshizo, nos dejaron 5 años sin policía. Eso fue en tiempos de Carlos Flores. No, 5 años sin policía de investigación. Ah, sí, la DNI. 5 años. Correcto, sí. Y eso después tuvo efectos en el crecimiento de la criminalidad y en otras cosas. Servicio militar obligatorio, sí había que cambiarlo, pero yo no sé si haberlo quitado como se quitó era la solución. O sea, yo creo que ese no es el tema. Lo que hoy nos preocupa realmente es que debemos asegurar, como decía la abogada Ana Pineda y Eugenio mismo, asegurémonos que el Consejo Nacional Electoral y la Fuerza Armada lo restituimos y les damos el poder suficiente para que puedan llevarnos a unas elecciones correctas el 30 de noviembre. Porque si no lo hacemos, si dejamos que la Fiscalía produzca un informe que más o menos allá, un gatito por allá fue el responsable de todo este problema, y omitimos la existencia de los autores materiales y de los autores intelectuales que existen porque el problema se dio, esa precisión de ir a buscar sitios donde había una ventaja o una desventaja para unos y otros, no es casual. Ahí hubo un trabajo de planificación. O sea, hubo una conspiración contra un proceso y en algún momento casi una idea de golpe de Estado, porque al final de cuentas usted está tocando un factor de la misma democracia nuestra que dice es democracia representativa, y ahí estábamos buscando a esos representantes. No me gusta esta expresión que al perro más flaco se le pegan las pulgas peligroso. Cuando lo llevamos al plano de los seres humanos. Pero no se entienda la expresión en su literalidad, sino en sentido figurado. ¿A cuál de los perros más flacos se le ha pegado las pulgas hasta este momento por los sucesos del domingo 9 de marzo? Al de transporte. Al de transporte. No se vale. Si el ese perro no más fue el flaco. responsable. El perro más flaco. En la Constitución no dice que el de transporte es el responsable del proceso electoral. Dice que es el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas. Exacto. Les voy a decir algo. Ahí está. Bueno, quizás esa fue una salida rápida que es inaceptable del CNE. Sí. ¿Verdad? Así Ahora, como estamos bien hablando del Ministerio Público, de la Fuerza Armada. Estoy de acuerdo. Una salida rápida porque destituyamos a este, ¿no? ¿Y quién se va a pero autoculpar en el CNE? entendamos que las Si desde el instituciones... CNE salió la decisión hacia ese de transporte, ¿quién se va a autoculpar en el CNE? No se va a autoculpar ni Cosette, ni No, Ana Paola, y no debe. ni Marlon. Tiene que encontrarlo el fiscal. Correcto, el fiscal debe encontrar. Para eso está, porque Sí. las instituciones no tienen Okay. iniciativa propia como institución. Son las personas que la manejamos. Miren, ayer, cuando estábamos en una pausa, yo le dije aquí a los 3 generales, la percepción que hay entre los hondureños, que ustedes son cómplices de lo del domingo 9, los ha desbordado, los ha desbordado. Se los dije aquí a los 3 generales. La percepción de que ustedes son cómplices los ha desbordado. Y se los dije. Y a mí me da un profundo pesar. Me da un profundo pesar porque pese a que han cometido errores históricos de manera institucional y personal, las Fuerzas Armadas gozan como la primera institución pública de más confianza entre los hondureños, las Fuerzas Armadas. Por eso me da pesar
que ustedes pierdan esa confianza del pueblo hondureño. Se los dije en privado, tienen que recuperarla. Porque la percepción de que ustedes son cómplices, esa percepción que tiene la mayor parte de los hondureños, los desbordó. No se la quitan a los hondureños a menos que se reivindiquen. Entonces me dijo un general, miren, ya hemos hablado de todo eso y nos hemos prometido que las elecciones del 30 de noviembre de 2025 serán las más limpias en Honduras. Y eso espera uno. Esto más, les dije, yo como elector no me importa si la izquierda gana, si es la voluntad popular que la izquierda gane, bienvenida, que la ultra y la ultraderecha, hasta se me fue una palabrita ahí que no la quiero decir en este momento, triunfe. Si es la voluntad del pueblo, pues hay que respetarlo. Si el pueblo quiere que los liberales ganen, pues bienvenido que los liberales retomen el poder. Entonces, pero ustedes tienen que reivindicarse y demostrarle a Honduras que esa percepción que tiene está equivocada. Pero para eso tenemos al fiscal, para que investigue y determine si es que tiene independencia. Y aquí sí se me salió un poquito el coraje. Si el fiscal tiene independencia, tiene que llegar a la mano peluda del domingo 9 de marzo. Pausa y venimos a hablar de eso. ¿Qué significa eso de que las Fuerzas Armadas no tienen inteligencia? ¿Será la única Fuerza Armada en el mundo que no tiene inteligencia? Y el general en condición de retiro es el que sabe, y es el que nos va a explicar después de la pausa. Redes Sociales es presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad. Continuamos con más mensajes. Ayer se exhibió un liderazgo de las Fuerzas Armadas eludiendo su responsabilidad constitucional. Es una versión de Fuerzas Armadas que jamás la habíamos visto hasta este momento. El respeto se gana con eficiencia y no se exige. No es el pueblo que los critica, el que se aprovecha de su nobleza. Es la clase política quien nos gobierna actualmente, el que se aprovecha de la nobleza de ellos. Qué mal, escribe este televidente. El foro de ayer no fue bien visto por el pueblo, mucho menos por los oficiales de las Fuerzas Armadas en todas las categorías. Esas explicaciones no van a cambiar la percepción del desastre del 9 de marzo. Se percibió que les fueron a dar una cátedra de lo que se ve en las aulas militares, pero en la práctica dan lástima, escribe este televidente. Ayer explicaron muy bien los generales cuál fue la falencia en dos rutas de Tegucigalpa y Comayagüela y San Pedro Sula. Ellos son parte de ese problema y tienen su grado de responsabilidad. Hasta le puede costar el cargo a toda la Junta de Comandantes. No le echen la culpa a las Fuerzas Armadas, la mayoría de los militares tienen un nivel de escolaridad bajo, la culpa la tiene el CNE, José de López, es nacionalista y ella quiso que el actual gobierno quedara mal. ¿A quién se le ocurre transportar maletas electorales en buses?, escribe ese televidente. Son del MP. Salió la orden del Consejo Nacional Electoral. ¿De quién fue la orden? ¿De Cosette, de Ana Paola o de Marlon? Es lo que tiene que investigar, pero con libertad, marcado en derecho, sin condicionamientos políticos. No, que esto me pusieron aquí. No vale. Se está jugando la credibilidad el fiscal general en este momento, ¿no? Se la está jugando. Buenos días, amigos de Frente a Frente. Yo hice mi servicio militar en los años 80 y después de que el expresidente Reina hizo los cambios en las Fuerzas Armadas de Honduras, realmente fue el peor desastre. Lo peor, que tuvo que ser un gobierno de izquierda. Esas políticas de izquierda destruyen las democracias. Muchas gracias. Siga opinando a través de nuestras cuentas. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Haz tu propio verano y llévate lo que quieras al crédito con tu cuota preferencial de Credioportunidad. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. La noticia que destaca tu nota a esta hora: Roatán llora desde el mar. La tragedia aérea que enluta a Honduras. Es la noticia del momento. Las 12 víctimas producto de ese accidente aéreo. A las 9 se sumergerían de nuevo los buzos para
rescatar la última persona, que es el copiloto, que está entre el amasijo de la aeronave a una profundidad. Sí, faltan unos minutos, ¿verdad? Sí, el copiloto está entre los amasijos de la aeronave a 40 metros de profundidad, pero ya posiblemente sin vida, pero decimos desaparecidos. Son 2 de los muertos, 5 sobrevivientes. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor. Solo en Farmafácil. Miren, sobre este asunto de la inteligencia, de repente nosotros estamos interpretando de manera literal la expresión del el jefe del Estado Mayor Conjunto, que no tenemos inteligencia militar, así entrecomillado fue su expresión. ¿O hay alguna otra explicación? Pero primero escuchemos en qué contexto es que él dio esa respuesta. Creo que fue una pregunta de Rosendo García. Sí. Estas acciones ustedes las trasladan para su profundidad en la investigación al Ministerio Público. Ustedes tienen una inteligencia que ha caracterizado históricamente al ente armado, general. Y esa es la idea, no la tenemos. Esa es la idea que se tenía antes, pero hoy recuerde que hay una Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, no la tenemos. La investigación, el nivel de inteligencia que tenemos nosotros es en base a los resultados que tenemos. Pero partiendo de ese involucramiento que tiene el ente armado, general, a esta altura, ustedes deben tener claro, ya entendemos que como tal lo reservan por un proceso de investigación, pero ya tienen claro qué fue lo que falló. Sí, ¿dónde estuvo el punto de quiebre del proceso para no salir a tiempo en la entrega del material electoral a sitios puntuales? Porque nos llama poderosamente la atención. Decía el general Canales, a las 11 estábamos listos ya con el dispositivo armado para llegar a sitios donde iba a votar, pero la gran interrogante que la población reclama, si salieron a las 11 con rutas definidas del Instituto Nacional de Formación Profesional, ¿cómo explicar que llegaron maletas electorales hasta las 9 de la noche a sitios como la Kennedy, que está a menos de 3 kilómetros? ¿Qué fue lo que falló? ¿Cuándo a usted le notifican de este error que hay por parte del órgano electoral? Entiendo el día sábado. ¿Qué planificación? No, día domingo. El domingo. Sí. ¿Qué planificación toman a disposición para no fallarle a la población? Bueno, mire, cada uno de los departamentos tenía un encargado. En este caso está el general Canales Cruz. Ya esa respuesta ustedes la conocieron ayer, pero el puntito ahí es cuando él dice, no tenemos inteligencia. La teníamos. La teníamos, dice. Sí. Bien, mire, hay una reforma, surge la formación de la inteligencia de Estado. Los estados necesitan tener inteligencia, todos los estados la tienen, pero se hizo a costas de disminuir la capacidad de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Es más, en el principio, los que vinieron a trabajar en eso eran miembros del sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que era correcto, porque tenían la experiencia y tenían todo. Hoy ya no están, hoy hay otras personas, no conozco los detalles de quiénes son los que están, pero aquí hay un problema. Esa dirección de inteligencia de Estado debería trabajar también para las Fuerzas Armadas. O sea, no es posible que no tenga Fuerzas Armadas la participación y el apoyo de una unidad de inteligencia tan grande y tan importante como la que tiene el Estado. No puede tener objetivos diferentes, a menos que el gobierno o el presidente o algún ente dentro del gobierno y de los partidos de gobierno quiera tenerla para su servicio, que esa es la enfermedad que tenemos, y quiera usar la inteligencia para perseguir a la oposición, para perseguir a los amigos o a los no amigos, y nos desviamos del factor donde debe estar. Esa inteligencia no es para el presidente, para que alcance sus objetivos personales u objetivos políticos, es para alcanzar los objetivos de Estado, es para encontrar dónde hay un riesgo al Estado de Honduras. Y si ese riesgo al Estado de Honduras está, por ejemplo, en los sistemas bancarios, entonces la información debe ir a quien controla los sistemas bancarios. Si ese riesgo está
en la seguridad o en las misiones que tiene que ver con Fuerzas Armadas, esa información debe ir tan pronto como se tenga y se desarrolle a las Fuerzas Armadas para que la pueda usar. Lo ideal sería que ambas instituciones tuvieran una capacidad de inteligencia. En los países desarrollados, las fuerzas militares que tienen misiones que tienen que ver con el ámbito interno, también tienen un servicio de inteligencia interno, para usarlo para poder cumplir sus misiones. Lo tiene Israel. Israel tiene el Mossad, que es para afuera, y el Shabak, que es para el interior. O sea, esas figuras son figuras lógicas, figuras inteligentes en cualquier estado. Recuérdanos cuándo se hicieron estas reformas. La reforma, bueno... ¿En qué administración, vaya? Sí, la reforma comienza en el año 98-99 con las reformas a la Constitución, pero luego evolucionan. La inteligencia de Estado aparece en el gobierno de don Porfirio Lobo Sosa. Lobo y Juan Orlando, por ahí se materializa. Y ahí sigue. Y cuando se creó, disculpe, general, cuando se creó Tigres y todo aquel montón de leyes. Entonces, está bien, era correcto crear una inteligencia de Estado, pero no a costa de desarmar la inteligencia militar, que la necesita para el cumplimiento de sus misiones, exclusivamente para eso es la inteligencia. O sea, igual como decíamos hace un rato, igual los médicos necesitan toda la capacidad de tomografía y todo, esa es su inteligencia para poder ver qué es lo que hay ahí, lo que yo no puedo ver, todo el chequeo que se le hace al paciente. Entonces, con eso se puede operar eficazmente con la disponibilidad de recursos que tenga. O sea, lo que el general Hernández dice aquí, debemos prestarle atención, porque no es bueno tener una institución que comienza a no poder cumplir con sus mandatos, porque no puede ver el problema. Ellos debieron tener la capacidad de ver que algo estaba interfiriendo con el proceso de transporte, con el proceso del maquilado de las maletas electorales. O sea, todo lo que podría haber intervenido o debilitado la capacidad de cumplir con su misión debió ser previsto, y para eso necesitaba información. Pero si no tiene los medios, entonces no le podemos exigir a alguien que cumpla si no tiene los medios. Permítame decir que ahora entiendo por qué estamos tan desmadrados desde hace muchos años. Pero la inteligencia del Estado, en este momento, ¿quiénes las conforman? ¿Son policías retirados? ¿Son militares retirados? ¿Es un ente abstracto que está en el organigrama del Estado, inteligencia del Estado? Pero ¿quiénes son estos que conforman la inteligencia del Estado? La inteligencia del Estado es la que está ahí dada, es la que tenemos. La Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, ahí está. Pero ¿quiénes son? Usted lo dijo, en este momento lo dirige un policía. Miren, no debería ser un problema quién lo dirige. Correcto, ese no es el problema. El problema es qué procedimientos usa, cuáles son sus límites y para quién trabaja. Y eso es lo que no tenemos claro. Es lo gravísimo de eso. Y ese es un tema político, y cuando permitimos que un segmento político de la realidad nuestra se apropie de eso, y por lo general el que se apropia es el que cada 4 años está cambiando, entonces lo va a usar para su propio fin. Y eso es dañino para el Estado de Honduras. No son para eso. Las instituciones de investigación, las instituciones de inteligencia son del Estado y deben manejarse bajo parámetros completamente distintos. Yo sé que no son puras, pero debemos asegurarnos de que trabajan para el Estado de Honduras. La información o la inteligencia que se le debe proveer a instituciones del Estado debe ser pura, oportuna y en la calidad y cantidad necesaria para que ellos puedan cumplir con sus mandatos. Pero en realidad las mismas instituciones deben tener su propia capacidad de inteligencia, porque si no la tienen un problema de confianza, un problema de confiabilidad de lo que van a poder realizar, porque no tienen los órganos competentes para hacerlo. Los jefes dependen de los servicios de inteligencia, dependen de la inteligencia que le llega de una fuente confiable. Entonces se justifica usted a Roosevelt cuando dice que no se daban cuenta de lo que estaban planificando algunos para boicotear el proceso electoral. Me lo responde, me dijo la producción que vamos a tener unos minutos después de las 9, vamos a ver, pero primero la pausa. Compleménteme esto de la inteligencia. Bueno, pero así breve, 15 a 20 segundos. Dijimos que es necesario, sin inteligencia no se puede operar. Sin inteligencia no vamos a poder darle al país lo que necesitamos el 30 de noviembre. Necesitamos mover gente, necesitamos asegurar que esa intención del pueblo hondureño demostrada el 9 de marzo, que fue impulsada por iglesias, que fue impulsada por universidades que están formando ciudadanos
desde un punto de vista cívico, sea Muy bien. potenciada por todos los factores, incluyendo inteligencia. Con esto termino. Un televidente que me dice, las Fuerzas Armadas no tienen inteligencia porque este gobierno lo primero que hizo fue desarmar la inteligencia de las Fuerzas Armadas, asignando a los oficiales de inteligencia en cargos administrativos y darle a la policía la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. Los últimos gobiernos han estructurado toda una estrategia para dejar sin inteligencia a las Fuerzas Armadas de Honduras. ¿Por qué y para qué? Estamos sorprendidos y helados casi todos los que estamos aquí, y no digamos usted que nos escucha. A todos muchas gracias, buenos días.